Vea, a mí me da mucha tristeza por lo que pasó en lo que ha pasado durante estas últimas 24 horas de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Yo creo que hay que ser muy realistas y hay que ser honestos, pero tenemos un presidente que delira. Dices que sí, pero después dices que no. Pero más tristeza me da por aquellos seguidores acérrimos, lavaperros de Gustavo Petro. Me da tanta tristeza por estos manes porque uno dice, mientras uno almuerza bien rico, mientras uno se come algo bien rico y se pone a ver las noticias y se pone a ver YouTube y se encuentra con estos lavaperros diciendo que Gustavo Petro humilló a Donald Trump, que Gustavo Petro, ¿cómo es? Acorraló a Donald Trump, que Gustavo Petro, reclamó dignidad para los colombianos. Sí, hace mucho tiempo que Colombia no tiene dignidad en el propio territorio, porque hoy están masacrando a las cuchas, tienen razón. Hoy están masacrando a los hijos de las cuchas, tienen razón. Y hoy están sacando, corriendo a los nietos de las cuchas, tienen razón. Al punto que hoy es el siguiente. Hay que ser muy honestos y hay que dejar de ser lavaperros, sea del sector político que sea. Yo, gracias a Dios, yo no le hago propaganda a ningún político ni a ningún partido, porque el sentido común es el que te hace subir un video, el que te hace decir un comentario, sea bueno o sea malo, sea atacando o sea diciendo, wow, este man tiene la razón en lo que está diciendo. Pero me da tanta tristeza que estos bodegueros pongan en sus canales el panfleto diciendo que Gustavo Petro humilló a Trump, que Gustavo Petro acorraló a Donald Trump. ¿En serio ustedes creen que uno es bobo, que uno es tonto? Pero lo que más tristeza me dio fue lo siguiente, parce. Uno almuerza rico, porque uno trabaja y uno se merece hace un gustico de vez en cuando. Lo que más me dio tristeza fue de este youtuber. Palabras mayores. Dice, Colombia se plantó a Estados Unidos. No es Petro versus Trump, es Sur Global versus fascismo. Vea, parce, para los seguidores y amantes lavaperros de Gustavo Petro. Aquí Gustavo Petro no pierde nada. Si Donald Trump le hubiese quitado la visa a toda la familia y a todo su círculo narcopolítico guerrillero que está gobernando actualmente Colombia, esos manes tienen visas para viajar para Europa, parece, para donde se les dé la reverenda gana. Entonces, que estos manes vengan a decir, no, es que Petro acorraló a Donald Trump, no es que Petro humilló a Donald Trump, no, mano, seamos serios. Aquí los únicos humillados fueron los más de 50 millones de colombianos, los pequeños y medianos empresarios, y en especial los grandes empresarios y las grandes empresas que exportan miles de productos hacia Estados Unidos, que sí producen empleo y que pagan impuestos para seguir pagándole a nuestra casta política narcocorrupta, tanto de derecha como de izquierda, y también a estos lavaperros que idolatran a una persona que todos los días sale con un delirio de supremacía creyéndose que él es el salvador de Colombia. Los únicos que somos salvadores de Colombia somos nosotros los colombianos. Gustavo Petro está tomando decisiones. Parece un pelado chiquito cuando le quitan el bombombón porque la mamá le dice, lo sigues masticando, te vas a romper un diente. Entonces, el daño ya está hecho, que es lo principalmente. El daño ya está hecho y las amenazas van a seguir. Los Estados Unidos ahora van a estar viendo el comportamiento de Gustavo Petro, no solamente en la red X, parce, sino en sus declaraciones que va a hacer en Europa, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, para donde lo inviten, parce. Porque Donald Trump fue claro en su campaña política. Entonces, ¿de qué nos quejamos como colombianos? ¿De qué nos quejamos? Esa es la pregunta. Aquí los únicos afectados con toda esta crisis diplomática, donde hubiese seguido por una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, ¿quiénes iban a ser? Los pequeños y medianos empresarios,
que cultivan la tierra colombiana y que exportan sus productos hacia Estados Unidos y que dan empleo a miles y a cientos de colombianos, parce. Entonces, que estos bodegueros nos vengan a salir con el cuento chimbo que Gustavo Petro arrodilló, que Gustavo Petro acorraló a Donald Trump, papi. Seamos serios. Cuando estuvo John Biden, ¿cuántos colombianos fueron exportados? ¿Mm? Casi 30,000. Pregúntenle a los colombianos que han ido a México cuando van a Cancún cómo los tratan allá en México. Los tratan peor que unas ratas, parce. Entonces, marica, dejen de engañar a los colombianos. Los colombianos no son bobos. Los colombianos de bien no son tontos. Están leyendo, están viendo tabloides digitales. Escuchan los discursos de Gustavo Petro y de sus máximos dirigentes y se dan cuenta que todo es una falsa mentira. Gustavo Petro cometió el peor delirio como presidente: atacar las políticas migratorias de Estados Unidos. Y la crisis fuerte que estaba ocasionando no era social, era económica. Era económica, parce. ¿Ustedes creen que a los amigotes de Gustavo Petro, a los funcionarios de Gustavo Petro, a la familia de Gustavo Petro, que está entredicho por la corrupción, les iba a importar que Donald Trump les dijera: no, ustedes no entran más a Estados Unidos? Hay que ser serios, hay que ser honestos. Aquí los únicos afectados iban a ser esos pelados colombianos que tienen sueños de ir a estudiar a Estados Unidos, que tienen sueños de ir a presentarse a un equipo de béisbol, a un equipo de basquetbol, o ir ¿cómo es? A firmar una beca en una universidad en Estados Unidos, o una persona que estaba haciendo trámites para ir a hacerse una operación médica en Estados Unidos, y etcétera, y etcétera. Pero aquí hay que ser serio. Estos bodegueros al servicio de Gustavo Petro están haciendo lo mismo que su patrón. Deliran, parce. Dejen de delirar y dejen de ver a Petro como el Mesías y Salvador de Colombia, porque no lo es. Las problemáticas de narcoguerrillas asesinando a los colombianos en el Catatumbo, en el Guaviare, en Arauca, en todo el norte de Santander, y estos manes callados no dicen nada, porque para ellos es fácil ir a hacer una marcha frente a una pared y poner: las cuchas tienen razón. Sí, las cuchas tienen razón de que tenemos a una persona que es inecta, que es incapaz y que sufre de delirios de supremacía, parce. A Gustavo Petro le quedó grande gobernar Colombia, porque Gustavo Petro está rodeado de personas incompetentes que no se atreven a decirle: oye, marica, estás haciendo mal esto. Oye, Cacorro, estás haciendo mal esto. Tiene a Benedetti como su asesor personal, y que Benedetti entonces aquí también es culpable, el Agua Arabia y sucesivamente toda la manada de gamines que están ganando miles de millones a costa de nosotros los colombianos. Aquí Gustavo Petro no perdía nada con esta crisis. Aquí los únicos que perdían eran los colombianos honestos, trabajadores y productores del campo colombiano, que tienen sus mercancías listas para mandarlas para Estados Unidos. Porque esos pequeños y medianos empresarios pagan impuestos, pagan aranceles. Imagínate con ese golazo del 50%, parce. ¿Ustedes creen que a esos colombianos les iba a quedar un peso para pagarle al banco las deudas, para pagarle a sus empleados, para pagar las comisiones y los empleos? Hay que ser honestos. Yo le diría a estos bodegueros: ustedes hoy son unos lavaperros de Gustavo Petro, porque ustedes quizás deben estar recibiendo por ahí un sueldito que les paga el gobierno con los impuestos de los colombianos. Pero la crisis diplomática que estaba ocurriendo en Colombia no afectaba a Gustavo Petro ni a su familia, afectaba nada más ni nada menos que directamente a los colombianos, a esos que se levantan a las 4 y 5 de la mañana a ver esos cultivos importantes de flores, de café, que van, y de otros productos que van hacia Estados Unidos. Entonces yo le diría a esos bodegueros lavaperros de Gustavo Petro: no sigan cometiendo el mismo delirio de Gustavo Petro, estar despiertos hasta las 2, 3 de la mañana hablando pura cháchara y no buscan solucionar el problema que tiene Colombia. Y el problema que tiene Colombia hoy es acabar con esa bendita guerra armada que se sigue comiendo y sigue enterrando a nuestros colombianos, porque esa es la dignidad del pueblo colombiano. Se la quitaron, se la robaron a través de una bala y un tiro de gracia, un secuestro y una extorsión, parce. Así que la crisis diplomática, esa vaina sigue latente. Y si Gustavo Petro no mide las palabras, no mide lo que escribe, o no es supervisado por su manada de bandidos que lo rodean, marica,
vamos a terminar peor que nunca, parce. Pilas Colombia, que no te cuenten el cuento chimbo mío.